¿Cómo está mi gente linda de YouTube el día de hoy? Bienvenidos una vez más a otro video acá en tu canal, Qué Volada Seré. El día de hoy vamos a salir un poco a caminar y vamos a estar conversando de un tema muy polémico, pero también muy interesante sobre Canadá. Y es el tema de la salud en Canadá. Si es buena, si no es buena, cómo es, cómo funciona, cómo puedes acceder a los servicios de salud de Canadá. Y nada, vamos a estar hablando en detalle cómo funciona específicamente el servicio de salud en Canadá, cómo puedes acceder a él y si en realidad, basado en mi experiencia y en mi manera de pensar, si es bueno, no es bueno. Vamos a estarlo comparando con otros servicios de salud. Y nada, te voy a dar mi opinión de qué pienso acerca del servicio de salud en Canadá desde una perspectiva realista. No te lo pierdas, quédate hasta el final del video para que te enteres de qué va esto. Bueno, hoy estoy saliendo a caminar y como pueden ver, ya estoy con una chaqueta y ya se siente un poco más de frío. Ya estamos prácticamente en invierno acá en Canadá. Hoy es 10 de noviembre y ya se siente ya el frío. Sorprendentemente no ha caído todavía ni 1 milímetro de nieve. No ha nevado este año aún, a pesar de que ya estamos adentrándonos en el invierno. Ya el invierno ya prácticamente estamos en invierno, hoy 10 de noviembre, y todavía no ha nevado, cosa que es extraña porque usualmente desde octubre muchas veces ya está nevando ya. Bueno, este año el verano fue un poco más largo, o quizás se ha demorado más el invierno en llegar. Todavía no ha nevado, pero ya se siente un poquito más la frialdad, ya las temperaturas están un poquito más bajas. Ahora mismo estamos alrededor de unos 7 grados positivos, que no es frío, pero hay un poco de viento. Y entonces el viento hace que la temperatura se sienta más baja. Entonces ahí es donde tú sientes el frío de verdad, cuando hay un poco de viento. Pero fuera de eso, está genial. Es una temperatura agradable, rica, donde no tienes calor y tampoco hace mucho frío. Entonces para los parámetros de acá de Canadá, está perfecto. La gente todavía sale a caminar, sale a pasear, a trotar en las calles, a salir a pasear con los perros, con los animales, la familia. Y todavía se puede estar afuera bastante tiempo y no hay tanto frío. Pero eso va a cambiar muy pronto. Yo estoy seguro que ya en unas 2 semanas ya debe estar nevando acá en Canadá. Si se fijan, las calles están vacías. Esto se debe a que hoy es domingo, pero el día de mañana, lunes, es feriado acá en Canadá. El día de mañana acá en Canadá es conocido como Remembrance Day, que es un día de recordatorio y es en honor a las personas que murieron o a las personas que se sacrificaron y sirvieron en la Primera Guerra Mundial de acá de Canadá, las personas canadienses que sirvieron en la Primera Guerra Mundial y a los veteranos de guerra también de esa Primera Guerra Mundial. Entonces acá en Canadá es feriado el 11 de noviembre, que es mañana lunes, y por eso es que hoy las calles están vacías, porque como es un fin de semana largo, es muy posible que las personas hayan salido de viaje, no esté en la ciudad. Entonces la ciudad está medio que vacía. Pero vamos ya directo al tema del que vamos a estar hablando el día de hoy, que no es más que la salud en Canadá. ¿Cómo es la salud en Canadá? Los mitos, las cosas que se escuchan de que la salud es muy buena, de que la salud es gratis para todos, sobre todo ese tema, ¿no?, de que es gratis. Y por otro lado escuchas un montón de comentarios y un montón de personas que se quejan del sistema de salud en Canadá.
Yo creo que este tema de dar tu opinión o de comparar algo depende mucho. Cuando hablamos del tema de la salud en Canadá, yo creo que esto depende mucho, como en muchas otras cosas, del punto de referencia o del punto de comparación que estés teniendo en cuenta. Y por supuesto también de tu opinión, de tu experiencia, de las cosas que hayas vivido tú, que a ti te hayan pasado, que quizás a otra persona ha sido completamente distinto. Entonces esto es como comparar, no sé. Vamos a hablar en términos de fútbol. Si tú comparas, no sé, alguna liga de un país suramericano y la comparas con una liga europea, a lo mejor vas a decir, no, wow, es malo el fútbol suramericano. ¿Ya? Pero si comparas el fútbol suramericano con alguna liga, no sé, asiática, a lo mejor vas a decir, no, el fútbol suramericano es muy bueno. O si lo comparas con una liga del Caribe, vas a decir, el fútbol suramericano es muy bueno. ¿Ya? Entonces, todo depende, como te digo, del punto de referencia. Ahora, antes de darte mi opinión y decirte si es bueno, si es malo, qué cosas negativas o positivas tienes, vamos a hablar un poco de cómo funciona el sistema de salud canadiense y cómo una persona que llega a Canadá puede tener acceso al sistema de salud en Canadá. Primero que todo, tienes que tener en cuenta que el sistema de salud canadiense es público. No existe un servicio privado en el sistema de salud canadiense. Todo el sistema de salud es público. Todas las clínicas, todos los hospitales, todos los centros médicos o médicos de familia, que es como se le conocen en algunos países, o centros de salud, son todos públicos y todos van acompañados de tu tarjeta de salud. Cuando tú llegas acá a Canadá, o una persona cuando nace en Canadá igual, automáticamente le dan una tarjeta de salud. Y esta tarjeta de salud funciona independientemente en cada provincia, ¿no? Cada provincia tiene su sistema de salud que es autónomo a nivel provincial. Cada provincia tiene diferentes sistemas de salud, funciona de una manera un poco similar, pero también diferente. Y entonces en cada provincia que tú llegas, cuando llegas a Canadá, tú puedes adquirir esta tarjeta de salud. En este caso, en la provincia de Manitoba, se llama Manitoba Health Card. Entonces, esta tarjeta de salud de Manitoba, tú la adquieres una vez que llegas acá al país, con un permiso de trabajo, con un permiso de estudio. Una vez que llegas a Canadá con un permiso de trabajo, con un permiso de estudio, con una visa o con la residencia permanente, tú tienes acceso automático a esta tarjeta de salud. Normalmente, tú llenas unos documentos, los presentas en un lugar y con ellos te emiten la tarjeta de salud. Si quieres saber un poquito más de cómo es en detalle el proceso para obtener el Manitoba Health Card, déjamelo en los comentarios y te voy a hacer un video en detalle de cómo es el trámite y cómo es el proceso para adquirir tu tarjeta de salud acá en la provincia de Manitoba. Pero entonces, una vez que obtienes esta tarjeta de salud acá en Manitoba, que el proceso no dura mucho, dura desde que tú aplicas con los papeles, ya tienes acceso al servicio de salud y la tarjeta es una tarjetita física que tiene tu nombre, un número de salud, un identificador de tu tarjeta de salud, que es un código, tiene todos los miembros de tu familia, la tarjeta de salud aplica para ti, tu esposa, tus hijos. Y con esa tarjeta ya tú puedes acceder a todos los servicios de salud pública acá en Canadá. Una vez que ya tú presentas los papeles, automáticamente tienes acceso. Ya se te activa en el sistema que tienes la tarjeta de salud y luego la tarjetica física, que es como un cartoncito acá en la provincia de Manitoba, te llega en un par de semanas. Dependiendo de la dirección donde vivas, ellos te la envían por correo postal y te llega a tu buzón de correo postal. Entonces, una vez que ya tú tienes la tarjeta de salud, tú puedes acceder a cualquier hospital, a cualquier centro de salud o consultorio de familia. Creo que consultorio de familia se le llama mucho en Cuba y centro de salud es como lo conozco en Ecuador. Quizás en otros países tenga un nombre distinto, pero no es más que la clínica pequeña o el consultorio pequeño que existe en cada barrio en tu país.
¿Ya? Entonces en cada barrio tú tienes un médico de familia donde tú te puedes acercar en caso de que tengas cualquier necesidad, ya sea de una prescripción para una pastilla o para un medicamento, de ser atendido porque el niño tiene fiebre o porque te pasó algo y tienes un dolor, cualquier cosa. Entonces tú te acercas principalmente a tu médico de familia o a tu centro de salud más cercano. Aquí en Canadá funciona igual, pero el nombre que tienen estas pequeñas clínicas o consultorios de familia se llama Walk-in Clinic, que no es más que una clínica donde tú puedes ir sin cita. El término walking es que tú vas caminando o como que llegas, vas de pasada y llegas a esta clínica. No necesariamente necesitas una cita previa, sino que tú puedes ir, hacer la cola, hacer la fila y decir yo necesito que me vea un doctor porque tengo, no sé, un dolor de cabeza o porque tengo un dolor en un pie o por cualquier razón que tú necesites ir y consultar a un médico. Entonces acá en Canadá están en cada barrio, hay múltiples walk-in clinics y tú puedes encontrar estos servicios de médico de familia en muchos lugares alrededor de todo tu barrio. Todos los barrios tienen 2, 3, 4 walk-in clinics dependiendo de cuán grande sea el sector o el barrio donde tú estás. Y tú puedes llamar, sacar una cita y acercarte a este consultorio de familia, o puedes ir directamente sin cita previa, hacer la fila y entrar. Normalmente la atención en estos lugares es muy buena. Tú tienes una salita de espera donde ahí esperas que el doctor te atienda y ya cuando te toca tu turno pues te atienden, le dices lo que tienes, te revisan, te mandan algún medicamento o algo o te dicen qué hacer. Cómo funciona la atención médica en cualquier lugar del mundo. Ahora, eso es solo en los walk-in clinics. Además de ello tienes acceso a todos los hospitales públicos que existen en Canadá. Por ejemplo, en mi caso personal, nosotros hemos tenido que ir 2 veces. Cuando digo nosotros me refiero a mi familia y yo. Hemos tenido que ir solamente 2 veces a uno de estos hospitales. La primera vez fue por la niña mía, que estábamos jugando en un parque y se cayó y se dobló el brazo y pensamos que tenía, no sé, tuvimos que ir de emergencia al hospital porque se había lastimado el codo. Pensamos que podía haber sido alguna luxación o incluso hasta fractura, porque cayó estrepitosamente y se torció el brazo muy feo y fuimos urgente para el hospital. Eso fue alrededor de las 7, 8 de la noche que nos fuimos al hospital. Ahí desde que llegamos hay un hospital para niños, es como en nuestros países un hospital infantil. Y bueno, llegamos a ese hospital, desde que llegamos enseguida la atendieron, les revisaron el brazo, le vieron que no había fractura, le mandaron a hacer, bueno, le revisaron el brazo, vieron que no era algo súper grave, le mandaron a hacer rayos X, se hizo los rayos X y determinaron que no había fractura, que posiblemente era una luxación o producto a la caída y producto al estirón que se dio en el brazo y le dolía mucho. Entonces le mandaron medicamentos para el dolor y como ya no era una emergencia, no era una urgencia, nos tuvimos que quedar en la sala de espera hasta que estuvieran todos los resultados de los exámenes que le hicieron y que el doctor viniera a verla precisamente para darle la orientación y la prescripción de lo que debíamos hacer, ¿no? Si debía tomar algún medicamento, cuándo debía tomarlo, para que nos diera el diagnóstico básicamente. Bueno, precisamente ahí es donde empieza la parte complicada del servicio de salud acá en Canadá. Una vez que tú llegas y ven que no es una urgencia, te atienden en cuestión de minutos, pero ya ven que no es una urgencia y descartan cualquier emergencia en el paciente, pues ahí es donde empiezan los tiempos de espera y es donde las personas de verdad se quejan mucho. ¿Por qué? Porque hay escasez de médicos. Entonces, al haber escasez de médicos, los tiempos de espera para que un especialista o un médico te atienda y te revise y te dé tu prescripción y te diga cuál es el diagnóstico y lo que tienes que hacer, toma bastante tiempo. Entonces yo recuerdo que ese día yo me fui a la casa con mi niño, mi esposa se quedó con la niña en el hospital porque no hacía sentido que nos quedáramos los dos y que el niño tuviera que quedarse en el hospital. Acuérdense que llegamos tipo 8 de la noche, 8:30,
Entonces, en lo que le atendieron, qué sé yo, nos cogió las 9:30 y ya tenía que quedarse a esperar que viniera el médico y le diera la prescripción, le diera los resultados de los exámenes y qué teníamos que hacer. Entonces, ese tiempo fue el complicado. Mi esposa se tuvo que quedar 9 horas en el hospital hasta que fuera atendida por el médico. Después que ya se había descartado, por supuesto, de que no había ninguna emergencia, ninguna urgencia, ninguna complicación, ¿ya? Pero todo ese tiempo fueron alrededor de 9 horas. Yo me fui para la casa con el niño, dormimos en la casa, mi esposa se quedó en la sala de espera del hospital, en una silla, ahí acostó a la niña en otra silla, en sus piernas, y estuvieron ahí toda la madrugada. Una vez que el médico la atendió, bien, el servicio muy bueno, la atención muy buena, y listo, no era ninguna fractura, no era ningún problema, le mandó lo que tenía que tomar para bajar la inflamación, le pusieron estas vendas que te ponen en el brazo cuando tienes algún esguince o algún golpe que se hinda del cuello para que tú tengas el brazo lo más inmóvil posible. Eso le pusieron y estuvo así por un par de días hasta que ya no le dolía más, se le quitó la inflamación con los medicamentos que les dieron y pudo hacer su vida normal de nuevo. Pero el detalle está ahí. El detalle está en que la demora precisamente fue el tiempo de espera para que un médico le atendiera. La segunda vez que yo fui a un hospital, en este caso fui yo personalmente, me acuerdo que tenía, no sé, me cayó algún virus. Hay un virus que es conocido en Latinoamérica como el virus manos, bocas y pies, o boca, pies y manos, que este virus lo que hace es que se te despellejan las manos, se te despellejan los pies y la boca también, se te hacen llagas dentro de la boca. Te puede dar fiebre y te puede dar como una gripe. ¿Ya? Entonces yo tuve un virus así, algo así como ese, donde tenía fiebre constantemente, no podía comer bien porque la boca, me salieron llagas en la boca, y entonces me acuerdo que bajé de peso en esos días por ese virus, pero sobre todo era el tema de la fiebre. Y el organismo tuyo, en mi caso, para combatir la fiebre, el corazón se me aceleraba mucho. Entonces tenía muchas pulsaciones por minuto. Y entonces yo fui al doctor o al hospital precisamente por eso. Un poco como que me asusté o me preocupó un poco el tema de las pulsaciones tan aceleradas que tenía. Entonces en el hospital me pasó exactamente algo parecido. Yo llegué, tomaron mis documentos, me revisaron, vieron que no era nada grave y me sentaron en la sala de espera hasta que un médico pudiera atenderme. Ahí en la sala de espera de ese hospital, que ya no era el hospital infantil, era el hospital de acá de la ciudad de Winnipeg, el hospital provincial, igual, me tomó un montón de tiempo estar sentado ahí. Yo creo que fueron alrededor de unas 5 o 6 horas que estuve ahí. En la sala de espera había muchísimas personas y todos ellos, me imagino que estuvieron esperando un tiempo similar al mío. Esa es una de las principales razones, o esa es la causa fundamental por la que las personas dicen que la salud en Canadá no es buena, o que el servicio de salud en Canadá no es buena. Y es verdad que si uno va a un servicio de salud y tiene que esperar tanto tiempo para ser atendido, es incómodo. No puedes emitir un buen criterio al final de que es bueno. Ahora, independientemente de eso, de los tiempos de espera, yo creo que el resto, todo funciona muy bien. Yo creo que la única queja que podría haber es exactamente esa, los tiempos de espera, porque el sistema de salud acá en Canadá está colapsado. Y entonces, al estar colapsado, hay muchas personas que necesitan atención en los sistemas de salud y no hay suficientes médicos para cubrir todas las necesidades de las personas que acuden a los hospitales y que necesitan atención médica. Una de las razones principales por la que esto sucede acá en Canadá, los altos tiempos de espera en los hospitales y en los centros de salud, es por la falta y la escasez de profesionales de la salud que hay en Canadá. No hay suficientes profesionales de salud, ni enfermeras, ni doctores, ni especialistas acá en Canadá para cubrir todas las necesidades de la población canadiense, que aunque es pequeña, se ha visto incrementada en los últimos años y ha colapsado muchos sectores de la sociedad canadiense, entre ellos el sistema de salud.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay tantos médicos? ¿Por qué no hay tantas enfermeras? ¿Por qué no hay tantos especialistas en el sistema de salud acá en Canadá? ¿Es que las personas acá no quieren estudiar? ¿Es que las personas que vienen a Canadá no vienen profesionales en estos sectores? Ok, bueno, es un poco de todo. Es un poco de todo. Yo creo que no es ninguna sorpresa de que las personas en Canadá, los canadienses como tal, las personas que nacen acá en Canadá, a veces no quieren estudiar carreras universitarias, ¿ya? Muchas personas terminan el colegio, que es lo que se conoce aquí como high school, terminan y en vez de ir a la universidad, a veces ya empiezan a trabajar con 15, 16 años porque quieren ser independientes, quieren empezar a generar dinero para vivir independientes y para tener sus propias cosas. Y como acá en Canadá siempre ha sido una característica de que tú puedes encontrar trabajo relativamente fácil comparado con nuestros países y puedes desde edades tempranas, sin tener mucha experiencia y sin tener una carrera profesional, puedes conseguir un trabajo que te da para vivir normal, como cualquier persona, pues muchos canadienses optan por eso en vez de estar estudiando largo periodo de tiempo y yendo a la universidad, que son 5 o 6 años, se demoran en generar ingresos, tienen que depender de sus padres hasta que terminen la universidad. Lo mismo que pasa en nuestros países en Latinoamérica. Por ejemplo, yo en mi caso, a mí me pasó algo así. Yo he estudiado gran parte de mi vida y fui a la universidad y todo ese tiempo yo no generaba dinero. Todo lo que hacía era estudiar. Entonces todo ese tiempo estuve dependiendo de mis padres. Bueno, acá en Canadá es exactamente igual, pero las personas tienen otras opciones y no quieren hacer eso. No quieren depender de sus padres por largo tiempo, estar estudiando por largo tiempo, sino lo que quieren es empezar a trabajar en cualquier cosa con la idea de ganar dinero. Entonces, eso es una de las razones por la que no hay demasiados profesionales en Canadá, porque tienen otras opciones y es entendible que muchas veces eso también nos cuestionamos nosotros en nuestros países. Queremos lo antes posible empezar a trabajar, empezar a ganar dinero, pero con la diferencia que conseguir trabajo en nuestros países es mucho más difícil cuando no tienes títulos, cuando no tienes experiencia, cuando no tienes cierto conocimiento académico. En muchas cosas no consigues puestos de trabajo de una manera fácil, cosa que no sucede acá en Canadá y esa es una de las razones. La otra razón, además, es que sí, la emigración ha traído muchas personas y ha colapsado el sistema de salud. Muchos emigrantes en los últimos años han venido a Canadá con su familia y eso hace que todas estas personas también requieran asistencia y servicio de salud. Y el sistema de salud no ha estado preparado para la cantidad de personas que han venido en forma masiva. Pero esa no es la razón principal. La otra razón que yo considero, junto a la primera, yo considero que también es importante, es el tema de los profesionales canadienses que prefieren irse al vecino del sur a trabajar porque consiguen mejores trabajos, trabajos mejores pagados y algo que no es menos importante es el tema de los altos impuestos que se pagan en Canadá. Entonces, muchos profesionales de la salud, de la medicina, incluso de otros sectores, prefieren irse a trabajar a los Estados Unidos para no tener que pagar los altos impuestos que se pagan acá y además porque en Estados Unidos pagan más altos salarios. Entonces, esa es una otra razón, esa es la otra razón por la que en Canadá se ve afectado el sistema de salud, los tiempos de espera por la escasez de profesionales y de personal en el sector de la salud. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿es malo el sector? ¿Es malo el servicio de salud en Canadá? Definitivamente yo te tengo que decir que no es malo. ¿Ya? Esto es una opinión muy personal y esto es algo que puede ser cuestionable por cualquier persona, porque mi experiencia ha sido una, la experiencia de otras personas puede ser que sea diferente, pero al menos si tú necesitas ir a un hospital o a una clínica o a un médico de la familia, como te dije, acá, teniendo tu Manitoba Health o tu tarjeta de salud de cualquier provincia, tú puedes acceder a todos estos servicios de forma gratuita.
¿Por qué digo de forma gratuita? Porque en realidad no es gratis. En realidad todos estos servicios de salud son pagados por los impuestos de los trabajadores acá en Canadá, que aportan grandes cantidades porcentuales de su salario, de sus ingresos, al servicio de salud y a algunos otros servicios sociales de acá de la sociedad canadiense. Ahora, son bastante altos los impuestos y a veces son bastante altos los impuestos y muchas personas de ellos se quejan, pero sí es verdad que también son utilizados en el servicio de salud y tú llegas a cualquier hospital con cualquier problema y no tienes que o sacar tu seguro privado, que lo estás pagando, o desembolsar dinero de tu bolsillo para cualquier tema. Solo por la atención en los hospitales y en las clínicas, eso ya está cubierto por el sistema público, el sistema de salud público de acá de Canadá. Entonces, es algo que sí, se pagan altos impuestos, a veces la eficiencia del servicio de salud no es la mejor, por las razones que te acabo de explicar hace un momento, pero en forma general, tú no tienes la preocupación de que tienes que ir al hospital o de que tienes que ir a un médico y tienes que pagar cierta cantidad de dinero para que te atiendan, ¿ya? Normalmente nosotros que venimos de Latinoamérica, de muchos países de Latinoamérica, existe tanto el sistema de salud público como el sistema de salud privado. Y yo creo que una de las ventajas que hay es que, ok, si tú no tienes dinero para ir a un servicio privado, pues vas a un servicio público donde te enfrentas con los mismos problemas de los tiempos de espera quizás que aquí y con otros problemas aún mayores, que a veces no hay los medicamentos o que a veces no hay las cosas que tú necesitas para tu servicio de salud y muchas veces las personas optan por ir a servicios privados. Entonces, cuando comparamos los servicios privados en algunos lugares con respecto al servicio público acá en Canadá o en cualquier lugar del mundo, no es justo, no es una comparación justa, porque el servicio privado tú directamente estás pagando, tú eres un cliente que estás pagando con dinero en efectivo y sabemos que los servicios de salud privados o cualquier negocio privado a veces funciona un poco más o un poco mejor que los servicios subvencionados por el gobierno, ¿ya? Eso no es ningún secreto para nadie en ningún lugar del mundo, pero independientemente de eso, los servicios de salud en Canadá, yo me siento como que no tengo una preocupación si tengo que ir a un hospital, si tengo que ir a una clínica, puedo ir y no tengo ninguna preocupación. Ahora, eso ha sido en mi experiencia personal, ya te digo, 2 veces solamente he tenido que ir a un hospital, el resto sí he ido varias veces a estos médicos de familia, porque los niños cogen gripe, porque los niños cogen fiebre por algún virus o alguna infección en la garganta, hemos tenido que ir a un hospital, hemos tenido que ir a una clínica, nos ve el médico, le hace un examen y le manda una prescripción y todo normal. Entonces no hemos tenido así en lo general ninguna queja del servicio de salud de forma general, solo lo que todos conocen, los tiempos de espera. Ahora, si tu experiencia con el servicio de salud canadiense ha sido diferente, si has tenido algún otro problema, si has tenido alguna necesidad, si has tenido algo que no hayas podido resolver acá en Canadá, déjamelo en los comentarios, compárteselo a esta comunidad que va a estar viendo este video para que ellos puedan saber un poquito más de tu experiencia y puedan sacar sus propias conclusiones y entender un poquito más de la experiencia de cada cual. Pues bien, espero que el video de hoy te haya gustado, te haya servido de mucho. Déjame en tus comentarios cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier cosa que necesites saber acerca del sistema de salud canadiense, del servicio de salud, y si de verdad te interesa conocer cómo obtener el Manitoba Health Card acá en la provincia de Manitoba, déjamelo igual en los comentarios para yo poderte hacer un video en detalle de cómo es el proceso y cómo es el trámite que tienes que hacer para obtener tu tarjeta de salud acá en la provincia de Manitoba. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Que Volá Hacer y nos veremos en un próximo video. Chaolín, nos vemos.